Vamos. El presente análisis y el presente trabajo final va a estar basado en el femicidio de Celeste Janet Miranda, ocurrido en la localidad de Embarcación, provincia de Salta, que tuvo bastante notoriedad en nuestra localidad y también tuvo repercusión a nivel nacional. Vamos a realizar un análisis a través del método cualitativo, es decir, que vamos a aplicar un método de investigación en el cual se va a llevar a cabo a través de la perspectiva de los propios actores. En este caso, vamos a realizar una reconstrucción de la biografía de Celeste Janet Miranda y de Carlos Martínez. Ahí seguiríamos. Bien, para continuar con el desarrollo del homicidio, vamos a apoyarnos en la ley 26.791, que eh, es la que realiza el apoyo a como dije, a este homicidio, ya que sufrió una reforma en el artículo 80, que no se tipifica oficialmente como femicidio, pero sí se nombra en el inciso 11 y 12 eh, la violencia contra la mujer. Y sabemos que últimamente ha crecido la violencia hacia la mujer, cartulada como femicidio. Bien, esto ocurrió en la localidad de Embarcación, que tiene la cantidad de 34.200 habitantes, según el censo del 2019, y su composición y desarrollo de habitantes está entre criollos, matacos, huichis y tobas. Y su economía depende de la indumentaria, los alimentos y los insumos agrícolas. Le vamos a dar el turno ahora a nuestro compañero Mauricio para que desarrolle el marco teórico. Lo que sería el marco teórico hablaría de lo que sería el delito como fenómeno social. El delito, bueno, sería una acción típica, antijurídica y culpable, sancionada con penas como la prisión, la multa y la inhabilitación. Para el sociólogo Emil Durkheim, el fenómeno social sería algo como normal. No siempre es algo patológico, cumple funciones importantes sociales, como así también el delito surge cuando se transgreden las normas y los principios compartidos por la comunidad. En este caso tenemos lo que sería la cultura, la subcultura y la contracultura. En lo que sería la cultura estaría formada por valores, normas y creencias que orientan el comportamiento de las personas. Lo que sería la subcultura serían grupos con características, valores y comportamientos propios. Y lo que sería la contracultura sería el conjunto de valores y prácticas que se oponen o chocan con los establecidos por la sociedad. Bien, antes de empezar a desarrollar lo que es el perfil y biografía de cada uno de los actores principales del hecho que estamos analizando, debemos mencionar, ¿no?, como nota de color que nos vamos a realizar esta reconstrucción a través de las declaraciones testimoniales que se llevaron a cabo en la audiencia de debate en la causa Juiz 8744 de, a cargo del Tribunal de Juicio Sala 1 de Tartagal, en el cual, bueno, a través de esta declaración podemos reconstruir los perfiles y la biografía de los autores. Bueno, el perfil de Carlos Martínez, que es el autor principal del homicidio o caratulado como femicidio, creció y nació en la localidad de Embarcación, en un contexto familiar de mucha violencia, con lo que a temprana edad ya empezó a trabajar en la calle y asumió y construyó su perfil o su yo eh, entre esas adversidades.
y creció incluso con el consumo problemático de sustancias y alcohol, eh, eh, teniendo en cuenta también la violencia que sufrió desde niño y la tomó como con sí, para crecer. Es decir, que aparte de no asistir ni tener escolaridad como cualquier niño, eh, ya desde temprana edad tenía el perfil violento y consumía. Más tarde, de grande, se hace llamar el Gordo Martínez o el Gordo Frondizi, y mantenía un vínculo, como él le decía al principio, un vínculo comercial con la víctima, que era a cambio de sexo, por dinero y también por drogas. Ahora mi compañero va a explicar lo de Celeste. Bueno, Celeste Janet nació en el año 2001. Fue criada en un contexto familiar atravesado por la ruptura y la separación de los padres cuando ella tenía aproximadamente 2 y 3 años, lo cual produjo que su contención emocional y económica haya sido deficiente. Asimismo, dado el contexto de ella, termina quedando a cargo y bajo el cuidado de su padre, quien por cuestiones laborales debía ausentarse de forma permanente del domicilio. Razón por la cual Celeste, en la medida que fue adquiriendo la mayoría o atravesando las distintas etapas de la adolescencia, cuando llega aproximadamente a los 16 años de edad, y en el año 2016, eh, se vuelca hacia el consumo problemático de sustancias, también tomando contacto con gente de escasos recursos económicos, con una clara identidad criminal, en la que también además ella llega a tener contacto con lo que es la prostitución. En ese contexto es donde toma sus primeros contactos con quien sería posteriormente eh, eh, Carlos Martínez, el condenado, y bueno, se desarrolla esta relación de violencia que se tienen entre los dos, obviamente con un eje vertical donde había una dinámica de violencia de género, y bueno, que posteriormente llevaría, ¿no?, a su deceso en las manos de quien en algún momento sería su pareja. Acá. Entra Leila. Ahora le vamos a dar el paso a Leila para que haga el desarrollo de los hechos. Bueno, el desarrollo de los hechos, bueno, de acuerdo con las declaraciones testimoniales, se pudo establecer que Martínez fue la última persona que mantuvo el contacto con Celeste antes de su desaparición. El 6 de abril de 2019, Celeste permaneció en el domicilio de Martínez. Durante la gran parte de la tarde, esto fue confirmado por Domingo Martínez, que es el hermano del imputado, quien declaró haberla visto en la vivienda aproximadamente desde horas 13 a 17 horas. Según el relato, ambos se encontraban juntos tomándose fotografías, lo cual evidenciaba una relación de pareja. Además de, bueno, varios testimonios coincidieron que Celeste frecuentaba ese domicilio desde que era menor de edad. La permanencia de, bueno, de la joven en el lugar hasta el alrededor de las 18:30 fue corroborada por otros testigos. Bueno, en este caso la señorita Nair, quien también concurría habitualmente a la vivienda. Bueno, este declaró que, bueno, que alrededor de las 23 horas salió de su domicilio, bueno, conforme lo que declaró, bueno, uno de los testigos. Inicialmente sostuvo que lo hizo para comprar pescados. Luego, bueno, afirmó también que iba a cobrar una deuda a unas personas que no pudieron ser identificadas durante la investigación. Posteriormente, o en otra declaración, Martínez indicó que se dirigió al hospital local,
para retirar, bueno, profilácticos, que facilitaba, bueno, su hermano, quien cumplía la función de enfermero en el hospital local. Esta versión fue parcialmente confirmado por un testigo que aseguró haberlo visto en las inmediaciones del hospital. Ese mismo testigo manifestó haber visto también a Celeste acompañada por un hombre de contextura robusta, conocido como el Gordo, quien también se desplazaba en motocicleta. Según declaró la joven que le comentó en su momento a este testigo que estaba esperando a esa persona, dato que coincide con la reconstrucción horaria realizada por los investigadores. También la investigación determinó que ese mismo día Celeste había sustraído del domicilio de Martínez 9.000 pesos, lo cual, se gastó en la compra eh, de estupefacientes y de comida. Eso fue antes de ingresar al establecimiento de KM, donde ejercía, lo que es la prostitución. Finalmente, durante la madrugada del 7 de abril, a horas 01:30 am, Martínez, logró localizar a Celeste. Luego de encontrarse, ambos se dirigieron al hospital y posteriormente se trasladaron a lo que es la finca La Ponderosa, ubicada, en inmediaciones de lo que es el cementerio privado de Embarcación, lugar que resulta de relevancia de la investigación. En síntesis, la investigación permitió reconstruir las últimas horas de Celeste, establecer que Martínez fue la última de las personas en verla con vida y determinar los movimientos que ambos realizaron durante la noche y la madrugada previa a los hechos que se investigan. Ahora le tenemos que dar paso a Micaela. Bien, el móvil que desencadenó el resultado luctuoso consistió precisamente en el reclamo por el dinero sustraído en el domicilio del imputado. Esta reacción resulta absolutamente coincidente con la estructura psíquica, los rasgos de personalidad y la modalidad de vinculación que caracterizan a Carlos Martínez. Las conductas de sustracción por parte de Celeste hacia Martínez revestían un carácter habitual. En la fecha del hecho, dicho ilícito generó un estado de desborde en el imputado, lo que derivó en el encuentro posterior con la víctima en inmediaciones de la finca La Ponderosa, en cercanía a la estación de servicio KM y el cementerio privado de Embarcación. En ese contexto, Martínez propinó reiterados golpes a la joven para luego proceder a su estrangulamiento causándole la muerte. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado a pocos metros de la Ruta Nacional 34, vistiendo las mismas prendas que portaba en las fotografías tomadas horas antes en el domicilio de la encausada. Ahora vamos a darle lugar a Federico para que hable sobre la pena y la conclusión. Bien, en cuanto a la pena, Carlos Ezequiel Martínez fue condenado a la pena de prisión perpetua y accesorias legales por resultar, autor material y penalmente responsable del delito de femicidio, por mediar violencia de género, previsto, en los artículos 80, inciso 11 del Código Penal argentino. Esta sentencia consideró, a través del tribunal, que existía una relación basada en la desigualdad, la dominación y la violencia, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima. El tribunal, entendió que existían hechos de violencia física, psicológicas y sexuales, claramente basada en una relación de violencia de género. Por eso valoró especialmente la brutalidad del ataque, determinándose, a través de la autopsia,
el fallecimiento y cómo fue la mecánica del hecho de su muerte a través de un estrangulamiento manual. Bueno, esta pena también se fundamentó en la Convención de la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de la mujer, como así también en la Convención de Belén du Pará. En este sentido, bueno, la pena aplicada a Martínez fue una sanción neutralizadora mediante la aplicación de la pena máxima del Código Penal argentino. Sin embargo, bueno, esta persona se encuentra exenta de los beneficios de la ley 24.660, como así también, bueno, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.650, la cual le impide otorgar beneficios comprendidos en el periodo de prueba, por entenderse que vulnera los principios de constitucionalidad. Eh, Así que bueno, fue finalmente penado a prisión perpetua. En cuanto, bueno, la conclusión, trabajar en este femicidio, en este caso de femicidio, nos permitió comprender que, bueno, el hecho investigado no resultó un caso aislado, sino que es la manifestación de formas de violencia, las cuales fueron eh, desarrolladas en un contexto de discriminación social, de desigualdad y de violencia de género. Se evidenció bueno, que esta joven vivía una situación de vulnerabilidad social, económica, eh, emocional, atravesada por relaciones desiguales de poder, violencia física, psicológica, dependencia afectiva, explotación sexual, entre otras circunstancias que también la ponían en riesgo a esta persona. También se demostró que el imputado tenía características de una persona con conductas violentas, perdón, que normalizaba las agresiones físicas conforme, bueno, a su entorno familiar y a las conductas violentas de su entorno. La relación con la víctima estuvo marcada por el control, el intercambio económico en cuanto a las relaciones sexuales que mantenían estas personas y distintas formas de violencia, lo que evidencia claramente la relación desigual de poder que existía. Y como así también, bueno, la extremada violencia que esta persona ejercía sobre la víctima. Sí, bueno, abordar estos casos de femicidios eh, nos permiten, bueno, hacer... Bueno, personalmente, la materia me sirvió para ver más allá de lo que uno está acostumbrado a ver en el puesto laboral. Actualmente me desempeño en el Tribunal de Juicio Sala 1 y a cargo del juzgado de ejecución de sentencia. Y a través de esta materia puedo lograr ver realmente los contextos sociales con las personas que tengo relaciones en el día a día, como lo describe, ¿no? Las acordadas del Poder Judicial, estos clientes externos con los cuales nos desarrollamos y por los cuales nos debemos en la Administración de Justicia. Así que bueno, lo creo que es bastante útil para entender lo que es la perspectiva social y el contexto social de cada uno de ellos, lo que bueno, me enriquece en mis tareas laborales de forma diaria. En cuanto a mí, también nos sirve para analizar más que nada los estratos, los contextos, el funcionamiento de la cultura en sí, y el comportamiento delictivo y el porqué del comportamiento delictivo. Bien, a mí, o sea, también al igual que Carolina, o sea, ir descubriendo que tanto la, o sea, que la cultura tiene influencias en las personas quienes se van convirtiendo en delincuentes, que, o sea, desde el contexto familiar y a lo largo de los años, eso ha ido influenciando en la persona para que llegue a cometerlo al delito. O sea, los valores, las normas, las creencias, las condiciones socioeconómicas de un grupo de humanos influyen en lo que se considera un crimen. No, Fede, creo que quedas vos. Ok.
y ley. Bien, a mí me resultó muy interesante, ya que bueno, esta materia nos brinda una visión integral sobre bueno, todos los hechos criminales, permitiéndonos bueno, entender el porqué de los factores, cuáles son los factores sociológicos que llevan a una persona, bueno, a cometer hechos delictivos, cómo el medio influye en eso y bueno, yo creo que nos sirve y es funcional bueno, en algún momento también hacer un análisis más exhaustivo y como complemento de las diferentes investigaciones que llevemos a cabo. Así que bueno, en síntesis eso. Leila. Como dicen, bueno, mis compañeros, a mí también me pareció muy interesante. No solo, bueno, permite conocer o comprender el delito, no puede analizarse únicamente desde el aspecto legal, sino también de los factores culturales, sociales y, bueno, contextuales, lo cual influye en lo que es las conductas delictivas. Y bueno, también me ayudó mucho a ampliar la mirada, digamos, sobre la criminalidad, entendiendo como, bueno, cómo las costumbres, los valores, creencias y, bueno, dinámicas sociales pueden incidir en la comisión de los delitos. Mauricio. Bueno, a mí también me pareció una materia muy interesante, ya que nos permite tener, como dicen algunos de ustedes, otro tipo de visión con el tipo de lo que sería la cultura y, bueno, lo que es lo sociocultural. Y tiene mucha relación también a veces con la parte delictiva. También nos permite ver cómo se desarrolla y los factores y todas esas cosas. Me pareció una materia muy fructífera, digamos, y se aprende mucho, digamos, a veces de otro punto de vista. Así que bueno, ese sería el cierre de nuestro trabajo final y muchas gracias a todos.